Como saben ustedes, durante buena parte del mes de mayo y comiencitos del mes de junio, tuve la bendición de poder irme de ejercicios espirituales y de también estar con unas buenas actividades. También tuve la posibilidad de visitar las primeras iglesias en las principales ciudades de Arizona, tanto del norte como del sur. Manejé mucho y atravesé de norte a sur y de este a oeste casi completamente el estado. Como me gustan los animales, hay un evento, un parque donde los animales están sueltos, es decir, uno entra a este parque cerrado, que se llama Bearizona, o sea, el oso Arizona, ¿no? Y donde uno puede conducir con el propio vehículo y estar en contacto en el hábitat de varios de los animales de los bosques de esta zona de los Estados Unidos. Entonces hay algunos animales espectaculares, osos de distintas edades, bellísimos los ositos pequeñitos, impresionantes los osos grandes. Pudimos ver determinados tipos de venado, dos tipos de lobos, los lobos de la estepa, lobos de Alaska, estos blancos, en fin, muchos animales. No quiero aburrirlos con la lista de animales que vi, pero luego estuvimos en una presentación de aves de presa, aves de caza, es decir, no estamos acá hablando de pajaritos de hogar, no estamos hablando de canarios, ni de periquitos, ni de loritos, ¿no? Estamos hablando de águilas, ninguna águila calva, es decir, estas de cabeza blanca, pero un tipo de águilas. Vimos dos tipos de búhos o de lechuzas, una, la euroasiática, que es de la familia de las lechuzas la más grande, y todos estos animales fueron presentados por domesticadores. Estos animalitos, por algún accidente, porque se rompieron una pata, porque cayeron de bebitos de sus nidos, etcétera, terminaron en este lugar donde se les recupera y se les trata. Y donde están tan familiarizados con los seres humanos que vuelan entre nosotros, entre los espectadores. Pero toda esta historia, ¿a qué viene? Ustedes dirán, bueno, Alejandro, normalmente tus puntos de vista son para edificación espiritual y crecimiento intelectual, ¿no? Bueno, aquí es donde viene la cosa. Miren, como nos explicaba la amaestradora, la gran mayoría de aves de presa en el continente americano, es decir, no solamente Estados Unidos, sino en general en el continente americano, la gran mayoría de aves de presa, no estoy acá hablando de aves carroñeras o de rapiña, sino de presa, es decir, que cazan animales vivos, ¿no? La gran mayoría de aves de presa son monógamas, es decir, tienen una sola pareja por el resto de su vida. Pero con esta pareja se encuentran solamente durante la época de apareamiento y luego la mamá queda a cargo de los polluelos, los deja crecer, estos luego abandonan la casa y finalmente, llegada la temporada de apareo, un macho joven busca a una hembra que después se va a convertir en su pareja, ¿no? Por el resto de su vida, o las parejas ya adultas que se conocen se vuelven a juntar, salvo que alguna de ellas muera o salvo que las inclemencias del clima por alguna razón impida el encuentro, pero normalmente se vuelven a encontrar y se reconocen. De todos estos animales hay una excepción para bien, y se llama el halcón Harris. Harris, como suena en inglés, con la letra H, A, R, R, I, S, el halcón Harris. El halcón Harris se encuentra desde el sur de Canadá, por todo Estados Unidos, y se encuentra también
en el centro, en la zona central de Argentina y hasta el sur de Chile. Este halcón, no sé si en Argentina o en Chile reciben el mismo nombre de Harris, ¿no? Así es como se le conoce en Estados Unidos, y su hábitat, que se extiende, como digo, hasta el sur de Chile y el centro de Argentina, nos fue mostrado por estas especialistas en aves. ¿Cuál es la particularidad del halcón Harris? El halcón Harris es uno de las aves predadoras, de las aves de presa, que tiene la vida más larga, el promedio más alto de sobrevivir, es decir, de no ser cazado, de no ser atacado por otros animales de presa, de no ser atacado por otros animales de su misma especie, y de sobrevivir climas hostiles, como pueden ser sequías o nevadas o inviernos muy duros, y por una sencilla razón. ¿Saben cuál es esa razón? Que el halcón Harris, a diferencia de los otros animales, de las otras aves de caza, vive en familia. Es decir, no solamente es monógamo, sino que vive en familia. Y miren ustedes, aquí la que nos estaba hablando era una ornitóloga, una especialista en aves, una mujer fascinada con los animales, que sabía todo lo que se puede saber, sabía el peso específico de los huesos de la lechuza, sabía a qué grado de ángulo una lechuza puede torcer la cabeza, es decir, todos los detalles que se pueden saber de las aves de rapiña, esta mujer las sabía. Y estaba hablando a personas interesadas en escuchar de aves de rapiña. Aquí no había ninguna lección sobre la familia ni nada por el estilo. Este no era un encuentro ideológico, no era una marcha pro vida, era un zoológico al aire libre, punto. Ahí estaba quien les habla, viendo los animalitos, encantado con ver a los castores nadando, ver a las nutrias, ver a estos otros animales, ver a los ositos bebé acercarse y treparse a los árboles. Ahí estaba yo en plan simplemente gozando de la belleza de lo creado, alabando a Dios a través de lo creado. Y esta mujer explica la razón de la alta supervivencia del halcón Harris y el hecho de que viva más años que el promedio de los otros animales se debe a que vive permanentemente en familia. Es decir, es monógamo, tiene una sola pareja, un solo macho o una sola hembra, ¿no? Y luego, cuando crecen los hijos, no se separa el macho y deja a la hembra a cuidar a los hijos. Crían a los hijos, a las nidadas, ¿no? Juntos. Y les enseñan a cazar y cazan juntos. Entonces, el hecho de vivir en familia, de vivir en núcleos, hace que normalmente los polluelos tengan mayor índice de subsistencia frente al ataque de otros animales, están mejor protegidos, por ejemplo, cuando están en tierra, del posible ataque de serpientes cascabel, porque son dos papás y no uno que están atentos a lo que le puede pasar. Luego, en las épocas o en los climas hostiles, cuando se producen inviernos muy fríos o veranos muy secos con demasiada sequía y donde es muy difícil encontrar alimento, dado que cazan en grupo, se ayudan mutuamente, se asisten mutuamente y en consecuencia terminan siendo mucho más exitosos al cazar porque se ayudan y porque actúan en grupo. Entonces, una de las aves de la familia, por ejemplo, va a encaminar a una posible presa hacia un desfiladero, otra va a esperarla y cazarla, y luego van a compartir el alimento. Pero ¿se dan cuenta ustedes qué interesantísima lección sobre el valor de la vida en familia?
Esta ornitóloga no estaba pensando que estaba dando una lección de nada. No tenía ninguna pretensión de estar aleccionando a nadie. Simplemente estaba hablando de los hechos reales. Así es como funcionan estos animales, así es como vuelan, así es como actúan, así es como se desempeñan. Punto. No había ningún otro misterio, no había ningún otro asunto, no había ninguna otra realidad. Y lo curioso es que por esta razón de vivir en familia, el halcón Harris vive mejor, vive menos estresado, vive más contento, encuentra más alimentos, sobrevive más riesgos, se protegen mejor, en general viven mejor. Díganme ustedes si la forma y los hábitos del halcón Harris no son un buen ejemplo de el beneficio de una familia funcional, es decir, no de una familia disfuncional, donde el papá abandona, donde los hijos se separan, donde la madre no necesariamente cuida o protege, donde la mamá se sigue sintiendo una chiquilla y si no tiene esposo siente que tiene que salir a buscar otra vez pareja. No, nada de eso sucede con el halcón Harris. Y en consecuencia, después de haber escuchado esto, y sin conocer hábitos de otros animales que tal vez son más impresionantes, porque reconozco que no soy ni remotamente un experto en el tema, me quedé tremendamente fascinado y decidí buscar un poquito más. De hecho, me puse a buscar en internet un poquito más de Harris Hawk, ¿no? Precisamente porque me pareció fascinante cómo lo que estaba describiendo la ornitóloga se aplica exactamente a la familia. ¿Cómo crece mejor un esposo si no es en comunión con su esposa y en protección de sus hijos? ¿Cómo crece una esposa si no es cuidando, alentando, enseñando, educando, corrigiendo a los hijos y apoyando, amando al esposo y liderando el hogar? ¿Cómo no van a crecer mejor los hijos ante el modelo viril del padre y la compañía materna, amorosa y tierna de la madre? Simplemente este halconcito nos da una lección que los hombres deberíamos haber aprendido hace mucho tiempo. Y dado que este es el año del sínodo de la familia, la verdad es que si a mí me permitieran escoger el animal emblemático para la Jornada Mundial de la Familia, ciertamente, con mi poco conocimiento, escogería una linda familia de halcones Harris para simbolizar lo que la naturaleza nos enseña de cómo los hombres podemos y debemos vivir en familia. Que tengas un buen día.